nuestro informe de la calidad del aire en España en 2020. Este estudio analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas las de los principales aeropuertos y puertos estatales. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, desglosados por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes. Van a participar en esta rueda de prensa Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, Carmen Duce, responsable de Transporte de Ecologistas en Acción, y Juan Bárcena, responsable de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción. Moderará Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, que irá tomando palabra al final de la presentación. Muchas gracias y cuando quieras, Miguel Ángel. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir. Como sabéis, el motivo de la convocatoria es presentar el informe sobre la calidad del aire en el Estado español, que durante el año 2020, que venimos publicando anualmente desde el año 2005. Voy a poner la presentación, si os parece. Bien, bueno, el año pasado, como todos sabemos, ha sido un año bastante especial por las circunstancias relacionadas con la pandemia de la COVID-19 que todavía estamos sufriendo, y esto ha tenido pues, una repercusión bastante importante sobre la calidad del aire en el conjunto del país, como veremos. Bueno, el informe, como... Vamos a ver si soy capaz de pasar la diapositiva. Vale. El informe, como comentaba Roberto, se ha realizado recopilando los datos oficiales facilitados por las comunidades autónomas, algunos ayuntamientos con estaciones propias de medición de la contaminación y también los puertos del Estado y los principales aeropuertos de AENA, que en conjunto suman 800 estaciones de medición de la contaminación, que son las que hemos examinado durante este año. Están repartidas por todo el país. El Estado español, a efectos de evaluar la calidad del aire, se divide en 129 zonas con una calidad del aire homogénea, son las que aparecen en esta imagen. Algunas son más grandes, otras corresponden a áreas urbanas o áreas metropolitanas, y en cada una de esas zonas hay una o varias estaciones de medición de la contaminación, hasta sumar esas 800 que os he comentado que hemos recopilado en este caso para el año 2020. En el informe lo que hacemos todos los años y también en esta ocasión es comparar los datos de contaminación que proporcionan para diferentes contaminantes esas 800 estaciones de medición con dos referencias fundamentalmente. Por un lado, con los límites legales establecidos en la normativa de calidad del aire, que es común para España, para el conjunto de la Unión Europea, y por otro lado, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, también para los diferentes contaminantes, que hay que comentar que son en general bastante más estrictas que lo que permite la legislación en estos momentos. Por lo tanto, bueno, pues estas dos referencias pues, son las que utilizamos. Desde el punto de vista sanitario, la más importante desde nuestro punto de vista es la de la Organización Mundial de la Salud, porque es la que establece los niveles a partir de los cuales las personas podemos ver afectada nuestra salud por los distintos contaminantes, mientras que los límites legales, en realidad, al ser más permisivos, nos garantizan una adecuada protección de la salud de las personas. Pero insisto en que vamos a tomar como referencia, o tomamos como referencia ambas fuentes, los límites legales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, un poco los condicionantes especiales durante el año pasado y el resumen general de la situación se pueden extractar en tres ideas muy básicas. Por un lado, durante 2020 ha habido un descenso sustancial de la contaminación atmosférica en el conjunto del Estado español y para, en general, todos los contaminantes regulados.
Esta mejora significativa, que no tiene precedentes al menos en la última década, es decir, hemos estado con los niveles de contaminación atmosférica más bajos de los últimos 10 años, al menos durante el año 2020, está relacionada evidentemente con las restricciones de la movilidad y de la actividad económica que se han producido desde el 14 de marzo del año pasado durante los 2 estados de alarma declarados para combatir la epidemia de la COVID-19. Esas medidas de limitación de la movilidad y de la actividad económica se han traducido en un descenso del consumo de combustibles fósiles, un 13% menos en 2020 respecto al año 2019, también un descenso en el consumo de electricidad en un porcentaje menor, un 5%, pero que también es significativo de un año a otro. Y ha coincidido además estas circunstancias de una reducción del consumo energético y de la quema de combustibles fósiles, sobre todo de combustibles de automoción, con un incremento de la producción de las energías renovables, especialmente de la producción de electricidad, que durante el año 2020 ha sido de un 40% aproximadamente respecto al año 2019, no solamente porque hemos tenido más parques eólicos y parques solares funcionando, sino también porque bueno, el año 2020 pues, ha sido relativamente lluvioso y hemos tenido también las centrales hidráulicas funcionando a pleno rendimiento. Otros dos aspectos importantes a resaltar como contexto un poco de la situación que hemos vivido durante el año pasado es que 2020 ha sido el año más cálido desde que tenemos registros homogéneos, es decir, desde el año 1961, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Esta circunstancia, que tiene bastante que ver, como todos podemos imaginar, con el cambio climático, ha tenido, bueno, respecto a la calidad del aire, dos aspectos o dos incidencias importantes. Por un lado, una mayor frecuencia de los episodios de partículas en el aire como consecuencia del desplazamiento, la intrusión de polvo africano en España, lo que conocemos todos como calima. Hemos tenido pues, episodios muy importantes, sobre todo al inicio del año, antes de que se declarara el estado de alarma. Y por otro lado, pues temperaturas muy elevadas en verano, como ya viene siendo habitual en los últimos años, que también bueno, pues condicionan, en este caso, en época estival, el comportamiento de algunos contaminantes, como es el caso concreto del ozono. El resultado en conjunto, como digo, es, a pesar de estas circunstancias meteorológicas que cabría esperar que lo que tendrían que haber provocado durante el año pasado es un incremento en los niveles de contaminación por esas elevadas temperaturas durante el conjunto del año y también en verano. Lo que tenemos es que, al contrario, por efecto de la crisis de la COVID-19, lo que se ha producido es un descenso de la población y del territorio afectados por la mala calidad del aire durante 2020. Así que, aún así, tenemos que, si nos atenemos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y como digo, para nosotros son las que garantizan una protección suficiente de la salud pública, tenemos que durante el año pasado, a pesar de estas circunstancias de reducción de las emisiones contaminantes provocadas por la COVID-19, aún así 42 millones de españoles hemos seguido expuestos a niveles de contaminación que exceden lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es decir, 9 de cada 10 personas, un 88% de la población española, y 400.000 kilómetros cuadrados, el 80% de la superficie del territorio español, ha estado expuestos también a niveles de contaminación que perjudican a la vegetación, perjudican los cultivos, perjudican los bosques, perjudican a los espacios naturales. Es decir, que aunque hay una mejoría sustancial de la situación respecto a años anteriores, como partimos de una situación tan mala, pues realmente seguimos teniendo todavía en el año 2020 una afectación en general muy importante, tanto de la salud de las personas como de la salud vegetal, como consecuencia de la
contaminación atmosférica. Aquí tenéis un poco un gráfico que ilustra para los 4 contaminantes principales el comportamiento en 2020 respecto a la media de la última década, y así observamos que lo que son las partículas, tanto las partículas respirables, que son las más gruesas, las partículas inferiores a 10 micras, como las partículas finas, las inferiores a 2,5 micras, han reducido su presencia en el aire durante el año pasado entre el 6 y el 11% únicamente con respecto a la media de la última década. Es decir, que como consecuencia de esos episodios de contaminación por polvo africano de la calima, pues los niveles de partículas, aún habiendo descendido en general durante el año 2020, pues no han descendido de forma tampoco demasiado importante. Sin embargo, en lo que se refiere a los contaminantes emitidos directamente por el transporte o por la industria, estamos hablando sobre todo del dióxido de nitrógeno, del dióxido de azufre o indirectamente también del ozono, pues las reducciones de la contaminación atmosférica han sido mucho más importantes. En el caso del dióxido de nitrógeno, que es el contaminante típico emitido por los tubos de escape de los automóviles, estamos hablando en el conjunto del país de una reducción del 27% en los niveles de este contaminante en 2020 respecto a la media de la última década. Esto sí que es una reducción muy importante, como ya hemos venido apuntando en informes anteriores publicados durante el año pasado respecto a la incidencia de la pandemia en la calidad del aire de las principales ciudades españolas. Y si hablamos del ozono, que es un contaminante provocado indirectamente por las emisiones de dióxido de nitrógeno también, en presencia de radiación solar, por lo tanto, sobre todo en verano, pues si hablamos del ozono estamos hablando de un desplome durante el año pasado del número de superaciones del nivel que recomienda no superar la Organización Mundial de la Salud del 55%, es decir, una reducción muy importante del ozono como consecuencia de esta notable reducción del dióxido de nitrógeno durante el año pasado, sobre todo por la menor movilidad de la población a lo largo del año, a partir del 14 de marzo, por las medidas de restricción de la movilidad derivadas de la lucha contra la pandemia. Bueno, esto lo que supone es que estamos hablando de muchas menos personas afectadas, como he comentado antes. Si nos fijamos ya no en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino en los niveles que permite la legislación española, pues estaríamos hablando que durante el año 2020 los 8,5 millones de personas que hemos estado expuestos a niveles de contaminación por encima de lo que permite la legislación, pues es una cifra que es la mitad prácticamente de la afectación de la contaminación atmosférica que teníamos, por ejemplo, en el año 2015, ¿no? Que es el peor de la última década, con 18,5 millones de personas que vivían en zonas donde se excedieron los límites legales de contaminación en ese año. Por lo tanto, bueno, realmente, especialmente en relación a los límites legales, sí que hay una mejora muy sustancial de la situación en 2020 respecto a años anteriores, y esto pues es una muy buena noticia lógicamente desde el punto de vista sanitario, aunque la causa principal sea una situación tan dramática como la pandemia que hemos vivido durante el año pasado y que todavía estamos sufriendo durante el año 2021. Bueno, como he comentado, el año 2020 ha sido el más cálido desde el año 1961. Los veranos son cada vez, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, son cada vez más prolongados y más extremados en sus temperaturas. Cada año el verano dura, cada década el verano está durando 9 días más de media que lo que venía siendo en décadas anteriores, y esto bueno, pues se está notando evidentemente como uno de los efectos más claros del cambio climático. Y así bueno, hemos tenido también, como consecuencia de, la, de las sequías también más frecuentes y más prolongadas, y de la situación de desertificación que afecta sobre todo al norte de África
y a zonas del sureste de la península hemos tenido situaciones, como he comentado, de intrusión de polvo africano, de calima, que han disparado los niveles de partículas, especialmente en los 2 primeros meses del año 2020. Sin embargo, a pesar del intenso calor en verano, que lo esperable es que se hubieran disparado los niveles de ozono, como he comentado, los niveles de ozono se han reducido de forma bastante significativa durante el año pasado, aún habiendo sido todavía niveles elevados en general, de forma que lo que podemos concluir es que el cambio climático agrava la contaminación atmosférica, pero no es la causa de la contaminación atmosférica. Evidentemente, la causa de la contaminación atmosférica son las emisiones de contaminantes por parte del transporte, de la industria fundamentalmente. Y así tenemos que la mitad, por coger el contaminante eh, el contaminante fundamental, que es el dióxido de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, la mitad de las emisiones de este contaminante son producidas por el transporte, fundamentalmente por el transporte por carretera, en menor medida por el transporte marítimo y el transporte aéreo. Y otro 30% de las emisiones proceden de la industria, con aportaciones crecientes, en todo caso, de la agricultura y bueno, de los llamados sectores difusos, el sector residencial, los servicios, que cada vez pues, tienen una representación mayor. Pero son la industria y sobre todo el transporte los responsables principales de la contaminación. Si se reduce, como ha sucedido durante el año pasado, las emisiones del transporte fundamentalmente y en menor medida las emisiones de la industria, pues aunque tengamos un escenario de cambio climático con elevadas temperaturas y bajas precipitaciones, pues la contaminación se alivia. Es decir, que lo principal es luchar contra las emisiones de contaminantes. Evidentemente, en un contexto de cambio climático, pues será más difícil, pero esta es la idea fundamental que queremos transmitir y bueno, la prueba es que el año pasado pues hemos tenido con menores emisiones una mejora en la calidad del aire muy significativa. Bueno, haciendo ahora ya un repaso muy rápido de cuáles han sido territorialmente los problemas principales por contaminantes, pues tenemos en primer lugar que si nos referimos al dióxido de nitrógeno, que como digo es el contaminante emitido fundamentalmente por el tráfico y también por algunas industrias como las grandes centrales térmicas, pues tenemos que durante el año pasado los problemas se han limitado exclusivamente los problemas, hablando de incumplimiento de límites legales, se han limitado exclusivamente a la ciudad de Madrid. Es decir, de las 129 zonas en que se divide el territorio español, únicamente en la ciudad de Madrid se ha excedido el límite legal de dióxido de nitrógeno. Otras ciudades que venían registrando problemas en los últimos años, como el área metropolitana de Barcelona, Valencia, Bilbao, Murcia, Granada, durante el año 2020, por la reducción drástica de las emisiones del transporte y del tráfico urbano, fundamentalmente, pues han dejado de incumplir el límite legal. Ya veremos si en 2021 o en 2022 esta es la situación, pero en 2020 sí lo ha sido. Y únicamente tenemos que los problemas en estos momentos se limitan a la ciudad de Madrid. En el caso de las partículas, tanto las partículas más gruesas, las PM10, como las partículas más finas, PM2,5, los problemas han estado, en primer lugar, en algunas zonas industriales y portuarias, donde bueno, el movimiento de sustancias o de productos pulverulentos dan lugar a niveles de partículas elevados. Y esto se ha mantenido aún con la pandemia durante el año pasado, determinadas zonas industriales en Asturias, en Cataluña, en Murcia, en áreas industriales del centro, del sur de la península ibérica, se han mantenido bueno, niveles de partículas elevados. Y luego, por otro lado, también ha habido una contribución muy importante como venimos comentando, de los episodios de calima, de las intrusiones de polvo procedente del norte de África. En el caso concreto de las Islas Canarias, y que queremos destacar que por el contrario de lo sucedido, por contra de lo sucedido en el resto de España, en las Islas Canarias los niveles de partículas han aumentado de forma muy importante en el año pasado, hasta un
hasta un 35% en el conjunto del año, porque sobre todo en los 2 primeros meses, en enero y en especial en febrero, hubo un episodio de calima, de partículas procedentes del norte de África, tremendo en las Islas Canarias, el más grande de la última década al menos, perdón, con bueno, pues, más de un mes en niveles de partículas por encima de lo que permite la legislación y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Fue una situación sanitariamente muy delicada que, sin embargo, no dio lugar por parte de las autoridades responsables a la adopción de medidas de protección de la población como las que lamentablemente en el contexto de la lucha contra el virus sí que las autoridades se vieron obligadas a tomar pues escasamente 2 semanas después de la finalización de los episodios de calima en las Islas Canarias con el confinamiento general de la población a partir del 14 de marzo. Esto no se hizo frente al episodio tan fuerte de partículas en suspensión, sí que se tuvo que hacer para combatir el virus. Queremos poner un poco, queremos hacer la comparación para poner de manifiesto pues, un poco la poca sensibilidad de las autoridades en general con los episodios de contaminación, cuando en ocasiones, pues, como pueda ser este episodio de partículas en las Islas Canarias, pues pueden ser también muy peligrosos para la salud de las personas y ocasionar también bastantes muertes, como nos están diciendo los estudios que se están publicando al respecto. Bueno, en el caso del ozono, en condiciones normales en otros años veríamos este mapa en rojo prácticamente, todo el centro y sur de la península ibérica con niveles de ozono por encima de lo que permite la legislación. Sin embargo, en el año 2020, aun teniendo aún problemas importantes, sobre todo pues, en la Comunidad de Madrid, en algunos territorios limítrofes y también en el interior de las comunidades del Mediterráneo, pues han reducido muchísimo las operaciones de los límites legales, se han reducido bastante menos las operaciones de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son un poco los territorios que están en naranja en este mapa, y bueno, pues los que aún en 2020 siguieron excediendo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para proteger la salud de las personas respecto a este contaminante, el ozono. En el caso de la vegetación, de los niveles recomendados para la vegetación, pues tenemos una afectación territorial mayor. Prácticamente todo el centro y el sur de España durante el año pasado, durante el año 2020, siguieron presentando niveles de ozono perjudiciales para los cultivos en los ecosistemas naturales y bueno, la gran mayoría del territorio excedieron lo que es el objetivo a largo plazo establecido por la normativa española y europea. En el caso del dióxido de nitrógeno, que es el otro contaminante, del dióxido de azufre, perdón, que es el otro contaminante clásico, pues la mejora también ha sido muy importante durante el año 2020, fundamentalmente porque hemos conocido durante el año pasado el cierre de la mayor parte de las centrales térmicas de carbón. Este es un aspecto también muy positivo que se suma bueno, como explicación de la mejora de la calidad del aire durante el año pasado a los efectos de la lucha contra la pandemia, que es que bueno, la mayor parte de las grandes centrales térmicas de carbón que se utilizaban para producir electricidad pues han cerrado durante el año pasado. Las que quedan abiertas han funcionado con un rendimiento muy bajo durante muy pocas horas a lo largo del año y bueno, cerrarán la mayoría o todas a lo largo de este año, ya las que quedan abiertas y del año que viene. Y finalmente, pues queremos llamar la atención sobre un contaminante que se está midiendo muy poco, que es un cancerígeno, el benzoalfapireno, pero que allí donde se está midiendo está arrojando niveles de contaminación preocupantes. Este es un contaminante relacionado fundamentalmente con la quema de biomasa en calderas domésticas o en calderas industriales, también con la quema de carbón. Y bueno, allí donde se está midiendo, que ya digo que son muy pocos sitios, pues estamos obteniendo resultados preocupantes, ¿no? Por lo tanto, pues es un contaminante claramente a mejorar la medición que se está haciendo en estos momentos de forma muy ocasional y también pues, a tener en cuenta en años próximos porque bueno, durante el año pasado creció de manera importante, también porque se midió más el año pasado dentro de las pocas estaciones donde se mide este contaminante que en años anteriores, pero bueno,
contra la tendencia general del resto de contaminantes en 2020, pues el benzoalfa-pireno ha aumentado de forma significativa en el conjunto del Estado. Bueno, simplemente resaltar que el problema fundamental que ocasiona la contaminación atmosférica es un incremento de la mortalidad y de la morbilidad, es decir, de los episodios de enfermedades respiratorias y cardiovasculares cuando se disparan los niveles de contaminación. Los últimos datos que tenemos publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente, a partir de estudios de la Organización Mundial de la Salud, nos siguen diciendo que en España fallecen alrededor de 30.000 personas cada año como consecuencia de los niveles de contaminación. Es una cifra que se mantiene de forma bastante constante durante la última década. Evidentemente, durante el año 2020 no tenemos datos porque todavía es pronto para conocer estos estudios, ¿no? Epidemiológicos que se hacen por parte de las autoridades sanitarias y medioambientales, pero bueno, lo esperable es que afortunadamente durante el año pasado hayan descendido los fallecimientos prematuros debidos a la contaminación atmosférica de forma importante. Lamentablemente, pues como todos sabemos, bueno, pues se dispararon los fallecimientos debidos a otras circunstancias, en concreto a la pandemia de la COVID-19. Pero bueno, al menos la repercusión sanitaria de la contaminación es previsible que haya sido bastante menor durante el año pasado. Y el otro problema que tenemos con la contaminación atmosférica es que no solamente afecta a la salud de las personas, sino también afecta a la salud de las plantas. Por lo tanto, afecta a los cultivos y afecta también a los montes, a los bosques, a los espacios naturales protegidos de manera muy importante. Asimismo, los niveles de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre también dan lugar pues, a problemas ambientales importantes como la lluvia ácida, cada vez menos importante afortunadamente, y también como bueno, la contaminación de las aguas por la deposición de estos contaminantes atmosféricos en los ríos y en los mares en general, ¿no? Eh, la repercusión económica de estos problemas, tanto de los efectos sobre la salud de las personas como de los efectos sobre la vegetación y los ecosistemas, son muy importantes desde el punto de vista monetario. La última estimación que tenemos del Banco Mundial nos habla de unos costes, solamente teniendo en cuenta los gastos sanitarios y los gastos laborales ocasionados por la contaminación atmosférica, de hasta 50.000 millones de dólares en el año 2013 en España. Estamos hablando de un 3,5% del Producto Interior Bruto que hemos tenido que dedicar en ese año, en el año 2013, al sobrecoste sobre el sistema público de salud o sobre el sistema de seguridad social que ocasionó los elevados niveles de contaminación atmosférica. Por lo tanto, estamos hablando también de un problema sanitario de primer orden que tiene una traducción económica también muy importante, especialmente en esta carga sobre los sistemas públicos de salud y de seguridad social en nuestro país. Todo esto sin contar bueno, pues los costes que ocasiona la contaminación, pues en la disminución de la productividad agrícola, los daños sobre los montes, en la contaminación de las aguas o sobre otro tipo los daños sobre otro tipo de bienes materiales. Bueno, y finalmente comentar, para terminar el informe, que evidentemente cuando se dan situaciones de superación de los límites legales por contaminación atmosférica, lo que prevé la normativa es que se elaboren por parte de las autoridades planes de mejora de la calidad del aire, que pueden ser protocolos de actuación frente a episodios punta de contaminación atmosférica, como los que vivimos el año pasado en Canarias, fundamentalmente, que lo que requieren es la implementación de medidas de restricción inmediata de las fuentes de contaminación y también de protección
de la población, pues a través de la reducción de su exposición a la contaminación atmosférica en episodios de contaminación muy elevados, y por otro lado, también planes de mejora de la calidad del aire estructurales, que lo que pretenden es a lo largo del conjunto del año, no solamente en días concretos en que se dispare por circunstancias meteorológicas los niveles de contaminación, sino a lo largo del conjunto del año conseguir una mejora estructural y permanente de los niveles de contaminación y de la calidad del aire, a través de medidas permanentes sobre el transporte, sobre la industria que reduzcan las emisiones de contaminantes. Bueno, aquí lo que tenemos es una negligencia sistemática por parte de las autoridades españolas respecto a un contaminante en concreto, que es el ozono, que a pesar de que bueno, es el contaminante más extendido y con mayor afectación territorial en España desde hace ya muchos años, sin embargo, pues son muy pocas las comunidades autónomas que están elaborando planes de mejora de la calidad del aire para reducir los niveles de ozono de este contaminante. De hecho, hemos tenido que acudir a los tribunales para que se les exija a las comunidades autónomas el que elaboren estos planes de mejora de la calidad del aire por ozono, y tenemos que durante el año pasado hemos obtenido por primera vez una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las comunidades autónomas a elaborar estos planes de calidad del aire para el ozono, sin perjuicio del plan que debe elaborar a su vez el Gobierno central. Tenemos en estos momentos, como resultado de esta sentencia del Tribunal Supremo, a 5 comunidades autónomas encausadas en tribunales superiores de justicia de esos territorios, en el caso concreto de Castilla y León, de Cataluña, de Madrid, de Navarra y de la Comunidad Valenciana, donde tenemos actuaciones judiciales en curso para que se obligue a estos gobiernos autonómicos a que cumplan con la normativa y elaboren estos planes de calidad del aire para el ozono. Y bueno, pues esto pone un poco de manifiesto que las autoridades españolas desde luego no están haciendo todo lo que debieran para conseguir una mejora sustancial y permanente de la calidad del aire que respiramos, y que si en 2020 hemos tenido la dramática situación de la pandemia de la COVID-19, que es la que ha permitido de manera indirecta mejorar la calidad del aire durante el año pasado, evidentemente, una vez que superemos la pandemia, parece ser que ya estamos en esa vía, pues es necesario que se produzca pues una actuación administrativa mucho más decidida para reducir los niveles de contaminación. Bueno, hasta aquí un poco lo que queríamos contaros, resumiendo el contenido del informe que presentamos hoy sobre la calidad del aire en el Estado español durante el año 2020. Bueno, pues yo comento un poquito porque ha salido en esto que ha contado Miguel el caso excepcional de Madrid, que ha sido bueno, una estación en concreto, además, una entre las 800 que monitorean la calidad del aire en el Estado español, la de Plaza Elíptica, la única que ha superado el valor límite anual de contaminación por dióxido de nitrógeno. Entonces, esto es importante porque eso hace que Madrid y, por lo tanto, España también hayan vulnerado un año más, el 2020, el año del COVID, este valor límite, y eso se acumula al incumplimiento sistemático que llevamos desde 2010, que es desde cuando se impuso este valor. Por lo tanto, en Madrid, la estación de Plaza Elíptica vulneró el valor límite anual, y eso, pues digamos, no ayuda a la demanda que tenemos puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde julio del año 2019, y que, bueno, pues esto de la justicia europea va lento pero inexorable, y acabaremos pues probablemente teniendo una sentencia condenatoria y una multa en el que, bueno, pues, y que además la multa la tendremos que seguir pagando hasta que consigamos que ninguna estación del país incumpla el valor límite anual, ¿no? Además, esto se produce en un contexto en el que, bueno, los que conozcan la situación de la calidad del aire en Madrid,
pues ahora mismo está en revisión la cuestión de cómo se intenta reducir la calidad del aire, la contaminación en Madrid, por culpa, pues, bueno, de sentencias diversas que ha habido en relación a Madrid Central, que es la principal medida de calidad del aire en Madrid. Entonces, ahora mismo está en remodelación la ordenanza de movilidad y lo que tenemos es que Madrid Central, lo que está planteado en la nueva ordenanza que está ahora en información pública, pues sufra una regresión importante, porque lo que se plantea en el borrador es digamos, relajar una serie de restricciones que ya había y, digamos, como que a cambio, entre comillas, lo que se plantea es hacer una actuación en Plaza Elíptica, pero la actuación que se plantea pues, es claramente insuficiente porque básicamente se circunscribe a limitar a los coches sin etiqueta en el entorno de Plaza Elíptica, además con un catálogo grande de excepciones y una progresividad que lleva hasta el 2025. Y hay que decir que pues, los coches sin etiqueta en los cálculos del ayuntamiento supondrían un 10% del parque circulante. Nosotros consideramos que posiblemente sea más bajo que eso. Estamos hablando de coches que tienen más de 20 años, los que son gasolina, o más de 16 años, los que son diésel. Son una parte pequeña de los que circulan diariamente y digamos que, bueno, pues como ha puesto de manifiesto los datos de contaminación por dióxido de nitrógeno en 2020, con esto del COVID, con un confinamiento de 3 meses, con una reducción que se ha producido en esa estación de casi un 30%, aún así, pues la estación ha incumplido el valor límite. Esto nos está diciendo que el esfuerzo que hay que hacer para que esa estación deje de vulnerar el valor límite, pues es enorme y desde luego no se soluciona la cosa únicamente pues poniendo pegas a que una cantidad determinada de coches que tienen más de 20 años circulen por ahí. Además, es importante decir que, digamos, ha sido una única estación, pero esta estación es representativa de una situación que es la de una zona afectada por un acceso importante a Madrid del tráfico de la corona metropolitana. Es decir, que ahí tenemos un problema, pero esta estación también nos señala que ese mismo problema lo tenemos en otros accesos a Madrid. Por ejemplo, el acceso de la A5 por el Paseo de Extremadura, donde no hay una estación, pero la situación es similar, ¿no? Y por lo tanto nos llama la atención a que tenemos que atender el problema del tráfico metropolitano y para eso pues, hay que hacer esquemas pues, de carriles bus, posiblemente de peajes de entrada a la ciudad, etcétera. Es decir, tomar medidas de una escala mucho mayor bueno, pues que digamos, poner pegas a coches que tienen más de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la cuestión de Madrid. Y la otra cosa es que, bueno, pues como siempre hacemos cuando presentamos estos informes, pues una serie de recomendaciones que son así de carácter general, puesto que el principal problema para para la calidad del aire en las ciudades es el tráfico, pues las principales medidas tienen que estar enfocadas a reducir el tráfico y, como ha comentado Miguel, pues tiene que haber unos planes de acción a corto plazo adecuados y que contemplen los distintos contaminantes y también planes de mejora de la calidad del aire que resuelvan el problema estructural. En cuanto a los sectores, pues el sector energético o el industrial, pues bueno, pues hay que promover la producción limpia, los ciclos cerrados de materiales, la sustitución de sustancias peligrosas o las mejores técnicas disponibles. Y en cuanto al sector energético, pues la reducción del consumo de energía, el cierre lo antes que se pueda de las centrales termoeléctricas fósiles y la promoción de las energías renovables y el consumo eléctrico, ¿no? Y, bueno, un aspecto bastante importante es que hay que atender el transporte marítimo, que es responsable de una parte sustancial de las emisiones de NOx y además es una fuente muy relevante de ozono a escala regional en la cuenca del Mediterráneo, que luego eso llega a la costa, a la zona más cerca del Mediterráneo. Y, bueno, pues está planteado desde hace tiempo, pero tiene que impulsarse, pues es urgente declarar
un área de control de emisiones para el mar Mediterráneo, análoga a la que ya existe pues, en otros mares. Y bueno, esto era lo que yo iba a contar por mi parte. Bueno, yo para terminar muy brevemente, soy Carmen Duce, responsable del área de transporte de Ecologistas en Acción, y estamos coordinando desde Ecologistas en Acción en España una campaña internacional que se llama Clean Cities. En esta campaña internacional estamos coordinándonos con diferentes colectivos y entidades ambientales, sociales, vecinales, institutos de salud de toda Europa, y lo que se está planteando bueno, son medidas concretas y actuaciones concretas para tratar de reducir el tráfico en las ciudades a la mayor brevedad, tratando de mejorar la calidad del aire, insistiendo en los datos que se han presentado con este informe. Cuando se habla de 30.000 personas, 30.000 muertes asociadas a la contaminación, yo creo que es necesario ya ponerlo muy en relación y relacionarlo. Estamos hablando de 80.000 personas muertas por la COVID. Ha sido una situación absolutamente de emergencia y se han tomado medidas, pero es que estamos hablando de 30.000 personas cuyas muertes están asociadas a la contaminación. Por lo tanto, planteamos que las medidas tienen que ser urgentes, que tienen que ser ambiciosas, y de las acciones fundamentales que estamos abordando dentro de la campaña Clean Cities es una tarea de sensibilización y de revisión y de trabajo con los ayuntamientos y con las entidades responsables de poner en marcha las zonas de bajas emisiones, que tienen que estar habilitadas en los próximos 18 meses, antes de 2023, según la Ley de Cambio Climático, y el objetivo que tenemos como Ecologistas en Acción es tratar de que estas zonas de bajas emisiones sean efectivas, consideren, como explicaba Juan también, toda la situación de las áreas metropolitanas, los accesos a la ciudad, que no se reduzcan solamente al centro de las ciudades, sino que sean de verdad efectivas y que nos sirvan para mejorar el aire, la calidad del aire en todas las ciudades. Yo por mi parte nada más, así que damos paso a las preguntas. Muchas gracias. Pues o bien levantáis la mano con el sistema este de Zoom para que os pongamos en turno, o escribís en el chat las preguntas y os vamos respondiendo, ¿vale? O habláis directamente porque no hay nadie que haya pedido palabra. Hola, hola, soy Javier Gregory de la SER. Adelante. No sé si me oís. Sí. La pregunta de todos los años. No sé si tenéis datos del 2021. ¿Cómo va la cosa? Porque ya ha terminado las grandes medidas de control de la pandemia, el tráfico se ha recuperado desgraciadamente. ¿Nos podéis avanzar si esto ha servido para algo, los datos del 2020? Con respecto al 2021, y en especial si podéis hacer referencia a Madrid, por favor. Gracias. En general, luego Juan comenta la situación en Madrid, si os parece. En general no tenemos datos globales de todo el país recopilados, pero el seguimiento que vamos haciendo parcial nos indica que parece que sí que se mantiene la tendencia a un descenso de la contaminación respecto a 2019 y años anteriores. Es decir, no hemos recuperado los niveles de 2019, es decir, que sí que se mantiene una cierta inercia de lo que hemos vivido en 2020. Bien, porque todavía no hemos superado la pandemia y bueno, tenemos todavía muy reciente la finalización del segundo estado de alarma, como todos sabemos, y de las restricciones, toques de queda en la mayoría de las comunidades autónomas. Bien, porque, pensando en positivo, se mantengan buenas prácticas que quizás hayamos aprendido durante el año pasado, que contribuyan a mejorar la calidad del aire, como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Como por ejemplo las compras de proximidad, como por ejemplo bueno, pues el escalado en los horarios de acceso y de salida a los centros de trabajo. Es decir, quizás estas buenas prácticas que sí que nos permitieron durante el año pasado, indirectamente, porque su objetivo no era mejorar la calidad del aire, sino limitar un poco la movilidad y el contacto social. Estas buenas prácticas, si se están manteniendo este año, que en algunos casos parece que sí, pues nos pueden permitir mantener bueno, una mejor calidad del aire, y quizás no lleguemos, esperemos que no lleguemos a recuperar los niveles de
19 y años anteriores. Pero para esto es necesario, evidentemente, que las administraciones pues, implementen políticas, sobre todo en las ciudades, pero también bueno, pues, políticas energéticas a nivel global, que bueno, favorezcan que los ciudadanos dejen el coche aparcado en la puerta de sus casas, como hicimos durante el año pasado, y bueno, pues se desplacen por otros medios de transporte menos contaminantes, o también que la energía que necesitamos pues la produzcamos a través de energías renovables y no quemando combustibles fósiles en centrales eléctricas. Bueno, sobre el caso concreto de Madrid, yo creo que Juan sí que puede igual aportar algún detalle más concreto. Sí, bueno, la cosa es un poco como ha comentado Miguel Ángel, seguimos en valores bajos para lo acostumbrado. Se ha notado, bueno, hablando del dióxido de nitrógeno, que en Madrid es el que, digamos, tiene más importancia desde el punto de vista legal, etcétera, pues, digamos, se nota una cierta, vamos, mirando el perfil diario de la contaminación, se nota que se ha recuperado, digamos, el pico de por la mañana, pero luego no tenemos el de por la tarde-noche, que tradicionalmente es el más importante y es un poco el que nos lleva a los valores que luego incumplimos la directiva, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, si, digamos, hay un cierto movimiento de ir a los trabajos y tal, pero luego la vuelta debe ser más escalonada y además es que lo que sigue de momento hasta ahora, ¿no? Suspendido pues son todas las actividades, digamos, de por la tarde, de actividades extraescolares, de cosas tal, y el ocio nocturno y tal, que apenas acaba de empezar, y por lo tanto, pues hasta ahora, o sea, digamos que a partir de como, digamos, las 4 de la tarde, empiezan unos valores muy bajos que ya no suben hasta el día siguiente a las 8 de la mañana o así. Entonces, de momento la cosa está así, bueno, pues mejor para nuestros pulmones. Lo que pasa es que, bueno, es muy posible que a la vuelta del verano, pues la cosa se reactive. También la otra cuestión que probablemente está incidiendo y que ya iremos viendo es, vamos, crisis económica, ¿no? O sea, qué parte de los desplazamientos que ahora nos están haciendo es porque, bueno, porque ya también tuvimos una reducción importante de la contaminación, pues cuando los peores momentos de la crisis, luego vino la reactivación económica. Entonces, yo creo que hay un poco de todo esto y que, bueno, pero que es posible que a la vuelta del verano, pues la cosa esté peor. Entonces, bueno, pues los llamamientos a que, digamos, mantengamos las partes más positivas de lo que hemos aprendido en todo esto del COVID. ¿Alguien más se anima? En todo caso, sabéis que tenéis nuestros teléfonos en el comunicado que se ha remitido y estamos a vuestra disposición en cualquier momento. Sí, para por ejemplo, comentarios sobre situaciones locales o regionales concretas, pues efectivamente os ponéis en contacto conmigo a través del teléfono que figura en la nota de prensa y hablamos pues, de lo que ha pasado en Cataluña, en Baleares, en Canarias o en Galicia, ¿no? Vale, pues si no hay más cuestiones, lo dejo. Mira, aquí Rosa Tristán pregunta, ¿cuáles son las ciudades que más medidas adoptan contra la contaminación y cuáles son las que tienen más impacto? Y que deberían bajar los niveles, entiendo que pregunta. ¿Respondes tú, Carmen? ¿O... Tú, Miguel Ángel. ¿Yo? Sí. Vale. Bueno, pues nosotros siempre ponemos algunos ejemplos en España de ciudades que siguen la senda o que llevan años siguiendo la senda, lo que se viene haciendo en Europa desde hace 30 o 40 años. En Europa hablamos sobre todo en el centro y en el norte de Europa, pero también, por ejemplo, en ciudades italianas, ¿no? Entonces estamos hablando pues, de Pontevedra, un poco como ejemplo de ciudad pequeña, no porque nos guste a nosotros, sino bueno, porque es reconocida también en muchos foros internacionales como ejemplo de buena práctica en materia de calidad del aire y de movilidad sostenible. Nos gusta también Vitoria. Nos gustan algunas cosas que se están haciendo en los últimos tiempos, sobre todo durante 2020, en otras ciudades españolas, pues quizás Barcelona, quizás Valladolid, Valencia, cediendo más espacio al peatón, a la bicicleta
y quitando el espacio al automóvil, ¿no? Para conseguir pues, el objetivo, que en definitiva es reducir el número de automóviles que circulan por las ciudades. No hay otra forma de mejorar la calidad del aire en estos momentos, al menos mientras sigamos teniendo un parque de vehículos que fundamentalmente lo que hace es quemar combustibles fósiles para funcionar, ¿no? Y bueno, hay cosas que se están haciendo bien, pero es necesario dar el salto de generalizar estas medidas, de favorecer el tránsito peatonal y ciclista y también el transporte público en todas las ciudades españolas, en las pequeñas, en las medianas y en las grandes. Y en este sentido se abre una gran oportunidad, como ha comentado Carmen, que es la obligación contenida en la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático, de que todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes tienen que delimitar antes del año 2023, es decir, de aquí a año y medio, zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, áreas de la ciudad donde no se va a permitir el acceso de vehículos contaminantes. Entonces, bueno, pues teníamos la zona de bajas emisiones, no sé si tenemos todavía Madrid Central en Madrid, que es pequeñita, pero que ha tenido en sus escasamente 2 años de vida, tiene una repercusión muy beneficiosa en la calidad del aire, no solamente del centro de Madrid, sino del conjunto de la ciudad. Tenemos la zona de bajas emisiones, Rondas de Barcelona, mucho más grande en Barcelona, pero parece con una relevancia sobre la calidad del aire urbana más pequeña, aunque bueno, como empezó a funcionar el 1 de enero del año pasado, habrá que darle más tiempo a ver qué pasa cuando se acabe la pandemia, si realmente es efectiva o no. Y bueno, pues tenemos luego pues pequeñas iniciativas en otras ciudades, al margen de estas que he comentado, de Pontevedra y de Vitoria, que quizás son las dos que más han trabajado el tema de la movilidad sostenible desde hace más tiempo. Hay una pregunta de Nora del canal de Extremadura. Pide una valoración de cómo ha evolucionado Extremadura respecto a años anteriores y conocer si es una de las comunidades menos afectadas por la contaminación, dentro de que también esté afectada. Bueno, el caso de Extremadura es, igual que hemos comentado Canarias, como caso particular por el tema de la contaminación por partículas, que ya ha subido muchísimo. En el caso de Extremadura, curiosamente, es la comunidad autónoma que menos ha bajado la contaminación en general durante el año 2020. Esto hay que explicarlo un poco. El dióxido de nitrógeno, que es el contaminante que más afecta a las grandes ciudades, históricamente en Extremadura tiene unos niveles muy bajos, porque bueno, pues no hay, es una comunidad que no tiene grandes industrias, que no tiene grandes ciudades y afortunadamente para los extremeños los niveles de dióxido de nitrógeno son muy bajos. Por lo tanto, pues durante el año pasado han bajado relativamente poco porque ya eran bajos. Sin embargo, lo que es el ozono, que es un contaminante, como decía anteriormente, tiene que ver mucho con el dióxido de nitrógeno y con las elevadas temperaturas que se producen en verano. El ozono afecta al territorio extremeño de manera muy importante, aunque allí no haya industrias ni grandes ciudades, porque se desplaza la contaminación desde Madrid y desde Castilla-La Mancha y desde Lisboa, a través de los valles del Tajo y del Guadiana. El aire contaminado llega a Extremadura, allí se queda y con las elevadas temperaturas se transforma en verano en ozono. Bueno, pues durante el año pasado Extremadura es la comunidad autónoma que menos ha reducido sus niveles de ozono. Es decir, que ha tenido unos niveles de contaminación muy similares a los de años anteriores, a diferencia de lo que ha pasado en otros territorios del Estado. Y bueno, aquí hay un problema que no se provoca en Extremadura, pero que sí afecta al millón de habitantes de Extremadura, que es que la contaminación de las grandes urbes españolas y portuguesas, especialmente Madrid y Lisboa, pues afecta al territorio extremeño de manera muy importante. Y en la medida que no se resuelva el problema de esa contaminación de esas dos grandes ciudades, pues va a ser difícil que la calidad del aire que se respira en Extremadura en verano pues mejore sustancialmente. ¿Alguien más? Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber asistido. Como os hemos dicho antes, estamos a vuestra disposición. No iba a decir las 24 horas, pero no, déjanos dormir. Pero casi en cualquier momento, a través del teléfono móvil o para grabaciones, lo que queráis.
Y bueno, la verdad que el informe ya habréis visto, es muy completo y ahí se puede sacar bastante información. Espero que os resulte útil. Muchas gracias, ya digo, por la asistencia y hasta otra. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.